Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos, Rey. Te bendecimos. Póngase de pie. Vamos a cantar un coro. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos, hermanos, los que han venido durante este hermoso espacio. Vamos a cantar un coro y luego leemos la Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús, bendito su nombre. Gloria a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Aleluya. Alce su mano al cielo, déle la gloria al Señor y gracias, Señor, por haber dado la vida a tu siervo, dígale, por haber dado la vida a tu sierva, dígale. Gracias, Señor, por estar en tu casa y adorar tu nombre. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a buscar segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Y vamos a leer del verso 4 al 10. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando lo encuentre dice amén. Amén. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 al 10 leemos la Santa Escritura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. La porción tomada nos da, hermanos, para desarrollar diferentes temas, pero yo quiero enfocarme hoy sobre el tema el alcance del pecado. Vamos a desarrollarnos en ese tema, el alcance del pecado. Quiero que consideremos hasta dónde puede causar daño el pecado en la vida del hombre. Lo que puede ocasionar el pecado cuando nosotros infringimos la ley, cuando le fallamos al Señor, hasta dónde puede causarnos daño tanto a nosotros como también a otras personas, hasta dónde tiene el alcance, hasta dónde llega el pecado.
Como ya es conocido que el pecado es un poder engañoso, misterioso, que hace creer al hombre que disfruta de algo, pero en sí lo que está ocasionando es la muerte. Hace algunos años, y he puesto este ejemplo en ocasiones, que querían cazar, ¿verdad?, a unos animalitos allá en el Ártico, donde está el hielo, usando unas estrategias para cazar unos zorros de la zona, ¿verdad?, que los usan para las pieles, para que puedan, hermanos, usarse como abrigos. Y los cazadores de estos animalitos les ponían unas paletas de sangre. Usted sabe de que la paleta, para lamerla, ellos tenían que usar la lengua, y como a ellos les gusta la sangre. Pero dentro de las paletas llevaban unas cuchillas filosas, una gilet, que a medida ellos iban descubriendo, lamiendo la sangre, iban llegando al filo de las cuchillas. Entonces ellos iban lamiendo y sintiéndole sabor a la sangre. Pero una vez que ellos mismos se herían, la sangre de ellos mismos la empezaban a saborear, y cada vez que iban saboreándola, ellos iban sintiendo más buena, pero era la sangre propia de ellos. Hasta el punto que se iban desangrando por las mismas heridas, y una vez que ya estaban bien heridos por la lengua, fácilmente los cazadores los atrapaban. Así es el pecado. Parece que tiene buen sabor, parece que lo satisface al hombre, pero al final lo que le ocasiona es la muerte. Muchas personas, usted los ha considerado hasta el día de hoy, que aparentemente se contempla que lo que están haciendo es prosperidad, pero al final están cavando su propia tumba. Sí. ¿Por qué? Porque, hermanos, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Sí. Y no solamente una muerte literal, sino muerte eterna. Sí. Ahora, el principio del pecado, si nosotros lo consideramos, se ocasionó en un personaje llamado Luzbel. La Escritura nos presenta en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, y del versículo 12 al 17, nos dice la Escritura que este era un querubín protector. Un querubín que había sido creado con toda la hermosura, con todos los detalles. Si usted lee conmigo en esta porción tan preciosa de la Escritura, donde nos presenta este personaje que había sido creado con todos los detalles de lujos, leamos juntos 28 de Ezequiel, y del versículo 12 nos dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de hermosura y acabado de hermosura, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Mire qué tremendo, hasta ese día, hasta que el pecado llegó al corazón de este querubín. Pero vamos a considerar cómo el pecado no solamente dañó a este querubín, sino el alcance que tuvo este pecado. Imagínese usted, el pecado se originó en un ser muy especial, en un querubín, un personaje angelical celestial, que era el sello de la perfección. Y ahí, en aquel corazón donde se esperaba que hubiera adoración y alabanza para Dios, nació en él la maldad. Nació en él el orgullo. Y una de las cosas tan peligrosas que nos puede destruir es el orgullo.
Dios nos libre a todos nosotros a que siempre vivamos en la humildad, que vivamos en el temor de Dios, porque cuando vivamos en esa humildad, Dios nos premiará conforme a su palabra. El día en que usted, hermano, se le entre la vanidad, el orgullo en su mente, será el día de la destrucción para su vida. Este querubín, que si bien es cierto nos da los detalles cómo había sido creado y de las piedras preciosas que habían sido tomadas para crearlo a él, era el sello de la perfección. Pero el día que se halló en él la maldad, el pecado, ese día fue arrojado de ese huerto del Edén. Y dice la palabra, gloria al Señor, en el libro de Isaías, que fue cortado y fue echado a la tierra. Aquel querubín descendió, fue arrojado, porque el pecado separa al hombre o al ser humano, o sea, a los ángeles de Dios. Dice la Biblia que el día que se halló en él maldad, no solamente el pecado quedó en él, sino que alcanzó, hermano, a los ángeles. Los ángeles también él los conquistó, y existió la primera división en el cielo. La división no es de Dios. La división es de Satanás. Y todo aquel que divide es hermano de Satanás. Todo aquel que divide es servidor de Satanás. Porque la división no es de Dios. El primero que dividió los ángeles fue Satanás. Y lo hizo en el cielo. Y ahí dice la Biblia que arrastró, hermano, ¿verdad?, una parte de los ángeles. Los arrastró y se convirtieron en aliados de aquel querubín de Luzbel. Quiero que usted considere la porción que hemos tomado. Dice la Biblia, gloria al Señor, que a los ángeles, la porción que hemos leído, gloria al Señor, dice el apóstol Pedro, que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que el hermano los castigó, los entregó a prisiones, porque ellos no se guardaron para Dios. Lo dice la Escritura, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Los ángeles que no guardaron la dignidad, que siguieron, hermanos, el camino de Luzbel, que fueron engañados, que fueron seducidos para destronar a Dios. El propósito era sentarse Satanás, sentarse Luzbel en el trono de Dios. ¿Cómo considera usted eso? Quererle quitar el lugar a Dios, cuando él lo había creado a él. Cuando Dios lo había puesto y Dios le había diseñado todo lo que él era. Pero la vanidad que subió en la mente, dijo, yo creo que yo soy mejor que Dios. Yo creo que lo supero a él. Aparte no estamos muy interesados cómo él nos está gobernando. Y empezó a entrar en la mente y en el corazón de los ángeles. Pero hubieron ángeles que se guardaron para Dios. Hubieron ángeles que no siguieron el camino de Luzbel. Pero vea el alcance de Satanás, de este personaje. Alcanzó a los ángeles. Y los ángeles que le siguieron fueron, hermanos, dice que Dios no los perdonó. La traición que le hicieron, Dios no los perdonó. El pecado alcanzó a los ángeles y ese alcance los arrojó al infierno, a prisiones de oscuridad. Y dice, hermano, la carta de Judas, que se encuentran ahí reservados para el día del juicio. Esos ángeles no están libres. Esos ángeles están en prisiones de oscuridad y están esperando el día del juicio. Que Dios nos bendiga a todos nosotros. Amén. Ahora, véalo usted cómo no solamente, hermanos, el pecado quedó en Luzbel, el pecado entró hasta en los ángeles. Ahora, pero también no solamente alcanzó, hermanos, a los ángeles, alcanzó también a los hombres. Porque Satanás, descendiéndose y introduciéndose en la serpiente, engañó también a Eva. El alcance del pecado. Vea usted cómo va alcanzando. Alcanzó a los ángeles, pero también alcanzó a los hombres. Cadena. Y viene Satanás, la serpiente antigua, y le dice a Eva, con que Dios ha dicho que el día que coman del árbol morirán. No morirán.
sino que serán semejantes a Dios. El pecado es un poder engañoso, que lo confunde, que lo hace creer que está en lo correcto. Así es. No, si Dios, mire, si en la Biblia dice que un poquito de vino, que beba vino por causa del estómago, y el que le gusta tomar, no, sí que Jesús también hizo vino. Y empiezan algunos a querer malinterpretar las escrituras para satisfacer su pecado. A comprar por Su botella. pecado. Porque Satanás los engaña, así como engañó a Eva. Y dice el apóstol Pablo a los Corintios: me temo que así como Satanás engañó a la mujer, como la serpiente engañó a Eva, también vosotros seáis de alguna manera engañados. Porque el pecado trata de engañar al hombre, hacerle creer que lo que está haciendo no está malo. Pero usted va a ver cuál fue el alcance. Cuando Eva pecó, también falló su esposo. No solamente ella, alcanzó también a Adán. El día que ella comió, también compartió el pecado con Adán. Lo alcanzó también a su esposo. Y el pecado no solamente alcanzó a Adán, alcanzó también a los hijos. ¿Por qué? Porque ahí encontramos más tarde a Caín, que también se convirtió el primer asesino, porque entró el pecado. Dice la Biblia que, hermanos, por el primer hombre entró el pecado, y una vez que entró el pecado, entró la muerte. Pero dice la Biblia que apareció el segundo Adán, que es Cristo Jesús, el cual ha traído la vida, la salvación a los hombres. Sea el nombre de Cristo glorificado en esta hora. ¿Cuántos le dan la gloria a Él? Entonces, hermanos, el pecado ha entrado en el hombre, y ese pecado pasó a todos nosotros. Y ahora, hermanos, dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado destruye la vida espiritual y lo lleva a la condenación eterna. Pero gloria sea a Cristo Jesús, que nos envió a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, yo quiero que usted considere algo. El escritor sagrado dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Lo que nos da a entender acá el relato bíblico, compara el juicio de los ángeles, haciendo un enfoque que si Dios no perdonó a los ángeles, tampoco perdonó a los que la gente que habitó en el mundo en los días de Noé. A pesar de que lo describe acá a Noé como un pregonero de justicia, que anunció, que advirtió el juicio divino. Pero ¿qué estaba sucediendo? Dice el capítulo 6 de Génesis, hermanos, que el corazón del hombre era de continuo al mal. Mire el tremendo el pecado. Y por eso Dios determinó raer, destruir al hombre. Porque el pecado degrada, destruye la vida del ser humano. Dice la Escritura que si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Es decir, gloria al Señor, que todo esto que está enfocando, está ilustrando un juicio que ya había sucedido anteriormente. Es decir, que lo que Dios ha establecido en el futuro, el juicio eterno, también se efectuará por cuanto el hombre ha desobedecido. Y desobedecer es pecado. Es decir, errar al blanco, no pegar donde tiene que pegar. Eso es pecar, es fallar, no atender, no cumplir las ordenanzas, las enseñanzas que Dios ha establecido. Todo aquel que le falla, todo aquel que no cumple, está fallándole al Señor. Por eso es que nosotros debemos seguir lo que Dios ha establecido. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, vea usted, yo quiero que consideremos un poquito acerca de esto. Y dice que si Dios también condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente.
Lo que está diciendo acá, hermanos, que qué alcance tiene el pecado que lleva a una destrucción de un mundo completo. Estamos viendo que el pecado alcanzó a los ángeles. Y luego alcanzó a Adán y a Eva, y luego a Caín, y luego el pecado pasó por las generaciones. Pero cuando llega hasta el punto en que Noé, hermanos, pregonero de justicia, hay un corte, hermanos, donde Dios derrama su juicio para todo un mundo, para toda una generaciones que hasta ese día, hasta ese tiempo habían llegado, y consuma el pecado a multitudes de personas. Qué destrucción más terrible. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Que el pecado alcance a un mundo completo. Ahora vuelve a considerarlo y presenta dos ciudades, a Sodoma y a Gomorra. Dos ciudades, hermano, gloria a Dios, que también tenían miles de habitantes. Y por supuesto, gloria al Señor, se habían depravado, se habían corrompido. Conocemos nosotros un poquito de la historia que nos relata Génesis. Como también habían ellos, hermanos, ¿verdad? Y aún nos presenta la escritura en Ezequiel, también cómo se habían saciado, cómo estaban corrompidas estas dos ciudades. Hasta el punto que la ira de Dios se derramó sobre esas dos ciudades. El juicio de Dios las consumió a ceniza, porque el pecado destruirá la vida del hombre. Oh, gloria a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Rey de Gloria. Yo quiero que nosotros consideremos, porque voy a poner dos ejemplos referente a esto, aunque ya mencionamos a Noé y hablamos de Sodoma y de Gomorra. Quiero que consideremos a un personaje, cómo alcanzó el pecado a la familia de él. Debido a que él falló, las consecuencias fueron graves, porque le voy a explicar que la Biblia dice que toda desobediencia recibió justa retribución. Todo pecado recibe justo pago. Amén. No quedará impune el pecado. El pecado recibirá su recompensa. Y a veces, hermanos, la paga del pecado en ocasiones es tan trágica que va alcanzando a muchas personas. No solamente el que lo comete, va alcanzando a otras personas más. ¿Recuerdan a ustedes aquel personaje, al rey David? La Biblia dice que este hombre era conforme también al corazón de Dios. Lo vemos el día que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre David y reposó sobre él. Y por supuesto había en él un espíritu tan precioso que cuando el espíritu malo venía sobre Saúl y David cantaba, el espíritu malo huía, porque la presencia de Dios estaba en David. Y qué precioso es cuando nosotros vivimos en esa intimidad, en esa comunión con Dios. Hay un respaldo precioso del Espíritu Santo, hermano. ¿No es cierto que cuando estamos en esa comunión hay una unción, hay un respaldo del Espíritu Santo? Pero la Biblia dice, hermanos, que David, llegó el momento en que Dios lo fue encaminando hasta ser rey. Y llegó al palacio. Y ahora que es el rey de Israel, que casi siempre se contempla que los hombres han caído cuando ya están en lo más alto. Amén, que Dios nos guarde a todos. Amén. Que a veces cuando el que está pequeñito como que, amén, es más humilde, más sencillo, más tranquilo. Pero cuando ya está grandecito, amén, que ronca más fuerte. Amén. Ya, hermano, ¿verdad? Puja más fuerte. Sí. Aleluya. Amén, porque ya siente más grande. Y ahora él era el rey. Y ahora que estaba, gloria a Dios, en el palacio, dice que él salió por la tarde. Cuando estaba el ocaso, gloria a Dios, todo el día había tirado dormido el rey. Y era tiempo de guerra. Gloria a Dios. Y los reyes, dice que era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Porque en esa época, al principio de la guerra, los reyes iban. Porque había comida suficiente. El ejército estaba en la fuerza.
para pelear. Entonces los reyes iban en ese tiempo. Pero allá cuando la guerra había reciado y había corrido un buen tiempo, los reyes salían y dejaban a los soldados ahí peleando. Pero él, ni aun cuando el ejército estaba en la fuerza y había comido, se quedó durmiendo. Y ese es el peligro cuando usted el pecado lo va a alcanzar cuando comienza a descuidarse. Cuando no, yo ya llevo varios años de estar en el Evangelio. Y yo ya me sé bastantes pasajes de la Biblia. Además, predico la palabra. Yo paso a cantar unas alabanzas y yo soy espiritual. Y empezamos a confiar, hay un peligro. El pecado asedia la vida del creyente. La Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente, viendo a quién devorar. Y ahí encontramos, hermanos, que David se quedó tranquilo. Y cuando él está reposando, el atardecer sale y contempla a una mujer muy hermosa que se está bañando. El pecado entró por los ojos. Porque el rey, hermano, gloria a Dios, él miró a aquella mujer y no solamente una mirada, sino que se detuvo a verla. Amén. Se detuvo a verla y empezó a codiciarla en el corazón. El pecado entró a través de sus ojos y empezó a desear algo que no era de él. Y eso es pecado. La Biblia lo describe aún, hermano, ¿verdad? En la ley, en el decálogo de la ley, Dios dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás su buey, su asno, su tierra, no codiciarás nada, porque eso es pecado ante los ojos de Dios. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Pero dice la Escritura, gloria al Señor, que aquel hombre no solamente se quedó con aquel deseo, sino que llamó, hermanos, a la mujer y luego vivió con ella. Y una vez que sació su deseo, la despidió. Sí. Él pensó que aquella falta que había cometido delante de Dios no era nada. Aunque posiblemente los sirvientes se hubieran dado cuenta, el que llevó el mensaje y la mandó a llamar, y el que la recibió y el que la metió adentro del palacio, se había dado cuenta que el rey estaba haciendo algo indebido. Pero todo que estaba quedando al oculto. No había nadie que declarara. Y aunque al final, ya eso usted sabe que entre los sirvientes del palacio empezó a correrse la bulla, que hermanos, el rey había llamado a Betsabé y que se había encerrado con ella y que algo había sucedido entre ambos, pero no había nadie quien se atreviera a decirle algo al rey. Parecía que todo había quedado, hermano, verdad, en lo oculto. Sin embargo, el esposo de Betsabé estaba en la batalla, estaba en la guerra. Urías estaba allá. No había, hermanos, manera que él, hermanos, tal vez se diera cuenta, porque él estaba en la batalla del pecado que había cometido el rey. En casa del rey ya se sabía de alguna manera por los sirvientes. Ya había, hermanos, rumores acerca de algo anormal que había en el rey. La sorpresa de David fue cuando Betsabé viene y le dice: estoy embarazada. Estoy embarazada. ¿Sabe, hermano? Gloria al Señor. Eso es triste, hermano. Gloria a Dios, cuando el hombre no se guarda para el Señor. No se guarda para el Señor. Gloria a Dios. Y entonces, ¿verdad? De repente la joven dice: fíjese que estoy embarazada. Qué tremendo es cuando una jovencita, hermano, ¿verdad? Antes de matrimoniarse sale embarazada. O el muchacho la saca embarazada siendo cristiano él. Que Dios nos guarde, hermano. ¿Verdad? El consejo es para todos los que están acá. Porque el joven, hermano, debe de guardarse para el Señor. Si el joven, en la escuela o en otras instituciones le dice que tener relaciones es algo normal, eso es un error. Porque la palabra lo describe, que honroso en todo sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Es decir, que se va a mancillar hasta que ya esté en el matrimonio, hasta que ya esté casado, tendrá, hermanos, la oportunidad de tener una relación.
Pero antes, hermano, si la persona tiene una mancha, hermano, ¿verdad? Si la persona va a una relación fuera del matrimonio, a eso se le llama fornicación. Y la fornicación es un pecado que es condenado por Dios y es uno de los que está en la lista tanto en Apocalipsis como también en las cartas de los Corintios, que es un pecado que lo lleva a la condenación. Por tanto, amados hermanos, gloria al Señor, nos indica la palabra que el rey cometió adulterio porque le quita la esposa a Urías, teniendo muchas mujeres. Él no quiso satisfacerse con las que tenía, sino que fue y le quitó a aquella mujer de Urías, la única. Pero parecía que todo estaba tranquilo. Dios levantó a Natán, y Natán, aquel profeta, llegó a casa porque Jehová tendrá que intervenir en el pecado. Gloria a Dios. El pecado tiene que salir a luz. Tarde o temprano, hay quien lo puede esconder por mucho tiempo, pero tarde o temprano el Señor lo saca a la luz. Gloria al nombre del Señor, hermano. Y allá Dios, hermano, ya que nadie se atrevía de los que estaban en el palacio, nadie no se atrevía a decirle nada. Ya David había mandado a matar a Urías, porque lo había mandado a traer, y él dijo: lo voy a mandar a traer para que duerma con ella, porque verdad la relación que hemos tenido ha sido cuando él está en la guerra. Él no ha estado con ella, lo voy a mandar a traer, se acuesta con ella y luego le decís que es de él.